Muy buenas noches a todos los presentes. Y sabemos que ahorita estamos en una situación compleja en el país, pero qué importante de todas maneras seguir fortaleciendo nuestro conocimiento para poder aportar en general. Así que antes de comenzar con la ponencia de hoy, quisiera presentarles acerca de FreeSam y también decirles que mi nombre es Marcela Sotomayor y hoy estoy gustosa de poder acompañarlos como moderadora en esta ponencia. Soy parte del equipo de capacitaciones del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de SAM. Y para comentarles un poco más acerca de nosotros somos líderes en los sectores regulados y económicos. Contamos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial. Contamos con más de 10,000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Tenemos más de 250 instituciones públicas y privadas que fueron atendidas en consultorías especializadas. Contamos con más de 50 asesorías económicas financieras brindadas, más de 20 valorizaciones de activos y empresas y más de 50 empresas del sector público y privado que realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Dentro de los servicios que brindamos está la consultoría empresarial, donde nos enfocamos a brindar soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías en temas económicos, financieros, regulatorios y legales, ya sea en temas de APPs y proyecto en activos, consultoría de negocios, regulación y o asesoría legal. También brindamos capacitaciones especializadas en los diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público a ejecutivos profesionales. Del mismo modo, ofrecemos programas educativos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en temas de agua y saneamiento, gestión pública y APPs, banca y finanzas, salud médica, entre otros, como ustedes pueden ver en la pantalla. Y para que ustedes puedan enterarse un poco más acerca de los programas que brindamos, los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos también en Instagram, en LinkedIn, y también tenemos nuestra página web de como un e-commerce, donde justo les estoy compartiendo el link para que puedan enterarse de las diversas capacitaciones, ponencias y los diplomas que brindamos. Y bueno, ahora sí, llegó el momento de poder presentar la conferencia de hoy. De hecho, el nombre es Situación Financiera y de Riesgos y su impacto en la toma de decisiones. Y esto está a cargo de dos docentes. El docente Jan Blas, que es Chief Risk Officer and Financial Risk Manager, y cuenta con gran experiencia en el rubro. Y también el docente Edwin Violarte, jefe de banca de inversión y consultoría financiera en el Instituto de Regulación y Finanzas. Así que muchísimas gracias por estar presentes hoy y les doy el pase. Adelante. Gracias, gracias, buenas noches, gracias Marcela. Marcela, permíteme compartir, por favor. Ya está, ya puedo hacerlo. Acá está. ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ya, excelente. Bueno, poco complicada la situación esta semana. Vamos a ver algunos indicadores, todo lo que ha sucedido a nivel local e internacional, a nivel global, cómo es que ha impactado toda esta situación financiera desde la disrupción de la cadena de suministros, los precios de las materias primas, de los commodities, etcétera, todo el tema de la inflación y las tasas de interés y la reacción de los bancos centrales y cómo es que todo esto ha impactado a la economía local y a las empresas en el país, ¿no? Entonces, poco ya comentó sobre mí Marcela. Vamos a hacer como que una dirección de lo que ha sucedido a raíz del COVID y esto de acá, cómo es que todavía tenemos impactos asociados a lo que pasó hace menos de 2 años, ¿no? Entonces, lo que tuvimos a raíz del COVID fue una reducción en los niveles de inventarios, ¿no? Entonces, al haber una reducción de los niveles de inventario y producto esto del efecto en las cadenas de los suministros, las cuarentenas focalizadas, los cierres que se daban en China y toda esta disrupción con la política cero de COVID de China que todavía continúa, aunque hay vistos de cierta flexibilización, lo que hemos
tenido ya hace algún tiempo es el incremento en precios, ¿no? Entonces, al haber tenido toda esta situación, eso impactó en el precio, y yo recuerdo pues hasta hace cerca de un año, cuando discutíamos estos temas en los comités, pensábamos, poco más de un año, que era una situación temporal. Entonces decíamos, esto de acá es temporal, hay ciertas variables financieras que se están moviendo, pero bueno, es una situación que va a pasar en el corto plazo, ¿no? Entonces, pero ¿qué fue lo que sucedió, no? ¿Qué es lo que estaba pasando? No solo estamos hablando de una disminución de los inventarios, sino también un incremento importante del costo del transporte. Entonces teníamos los contenedores, en algunos casos no había ni siquiera contenedores, ¿no? Entonces teníamos que este precio pasó del orden de los $2.500 por contenedor a bordear los $10.000. Estamos hablando de 4 veces más. La línea verde, vamos a tratar acá de marcarlo, la línea verde es lo que teníamos el año pasado, ¿no? El año pasado hasta noviembre, diciembre del 2021, que llegamos a niveles de $10.000. El día de hoy, ya esta situación, esta información a diciembre, al 10 de diciembre me parece de este año, al día de hoy ya esa situación ha sido revertida, ¿no? Entonces los costos de transporte por contenedor ya están en niveles del año 2020, estamos hablando en diciembre de 2020 aproximadamente. Entonces ya estamos en esos niveles, incluso un poquito por debajo, ¿no? Entonces hay una mejora sustancial, ¿no? Hay una mejora sustancial, aun cuando todavía persiste pues esta política de cero COVID en China, de la cual vamos a hablar más adelante, que tiene vistos de cierta flexibilización, ¿no? Entonces, esto de acá ha ocasionado, entre otros, y vamos a mostrar más adelante cómo es que la guerra pues, entre Ucrania y Rusia ha impactado el precio de otros bienes, o sea, sumado a la crisis de la cadena de suministro, ¿no? Sumado a esa crisis donde teníamos pues autos usados con precios muy cercanos a los autos nuevos en Estados Unidos, porque alguien pretendería comprar un auto usado a un precio prácticamente muy cercano al de un auto nuevo, porque pues si querías comprar el auto nuevo no lo encontrabas, ¿no? Tendrías que esperarte 6 meses para que te lo entregara. Entonces, sumado a eso se ha sumado el incremento en los precios de la energía y los alimentos, ¿no? Entonces, el precio de la energía, pues, contando el tema del petróleo, ha llegado a picos de $120, $120 por barril. Esto se ha dado en junio de este año, ¿no? Ya hay una normalización de estos precios más cercanos a un nivel de $70, ¿no? Y esto es producto, pues, de todas las acciones que han venido tomando los bancos centrales, y dentro de los bancos centrales, pues, el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos manda una señal al mercado y esto inmediatamente se propaga a nivel global, ¿no? Y si toma una acción, definitivamente esto tiene un efecto a nivel global, y en este caso Perú es parte de este escenario, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido viendo, por un lado, la inflación y las acciones o las señales que han enviado los bancos centrales, ¿no? Ya en septiembre, esta es una lámina de septiembre del 2021, la Reserva Federal mandó una señal al mercado, ¿no? Y dijo, ¿saben qué? Estuvimos con una política expansiva producto del COVID, ¿no? Entonces teníamos que reflotar la economía, pues porque hubieron cuarentenas, hubieron ciertas situaciones para contener el avance del COVID-19. Entonces se impulsó la economía mediante una serie de políticas. Entonces, en septiembre 21, lo que dijo la Reserva Federal es que vamos a hacer un posible tapering. ¿Qué cosa es esto? Básicamente una reducción de un estímulo monetario. Estados Unidos, a través pues, de sus agentes económicos, en este caso la Reserva Federal, compraba bonos por 120 mil millones de dólares mensuales. O sea, metía a la economía 120 mil millones de dólares mensuales. Estaba impulsando la economía con estas compras que hacía de bonos de 120 mil millones de dólares. Lo que dijo es,
vamos a reducir ese estímulo. No dijo que lo van a cortar. Dice, vamos a reducir. No dijo cuándo lo iba a hacer, tampoco lo ejecutó, solo dijo que lo iba a reducir. ¿Qué ocasionó este mensaje? ¿No? Lo que ocasionó es que las curvas de rendimiento, estas son las tasas de interés, suban y pasaron a llegar a niveles de 1.12% para el tramo de 10 años de la curva de bonos del Tesoro estadounidense. Estábamos en 0.65 y llegamos hasta 1.12%, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esa situación? Los bonos tienen un comportamiento con la tasa de interés. El precio del bono, si la tasa de rendimiento sube, el precio del bono cae. Si la tasa de rendimiento baja, el precio del bono sube. Entonces lo que sucedió es que a la Reserva Federal, al decir voy a dejar de comprar bonos, entonces va a haber una menor demanda de bonos, el precio del bono se cae. Si el precio del bono se cae, el rendimiento sube, un movimiento contrario. Y esto fue lo que sucedió. En todas las economías del mundo, los rendimientos se empezaron a incrementar. Suena bastante bien, ¿no? Hay más rendimientos. En realidad eso tiene un efecto en la economía. Quiere decir que para descontar los flujos futuros de las inversiones, uno va a utilizar una tasa de descuento mayor. Va a exigir un mayor rendimiento y no necesariamente pues los proyectos te den esa tasa de rendimiento mayor producto de esta nueva política o esta intención respecto de reducir el estímulo monetario, ¿no? ¿Qué más sucedió? ¿Qué nos vino encima? No solo tenemos ahí la reducción del estímulo monetario, sino que se sumó a esto la guerra entre Rusia y Ucrania, que impactó pues en los precios de los alimentos y de la energía, ¿no? Bueno, inflaciones pues elevadísimas en Europa, ¿no? Y en todos los países del mundo, ¿no? Y somos testigos de esa situación. De hecho, tenemos que los futuros del precio de trigo, por ejemplo, llegaron a niveles de $1,100, ¿no? Actualmente están en $732. De igual modo, los futuros de maíz llegaron a niveles de 800. Han caído, es cierto, pero están bastante lejos de los precios del año 2019, ¿no? Mucho comparamos con el año 2019 porque el año 2020 fue totalmente atípico, ¿no? Entonces, siempre miramos un par de años antes para ver en qué nivel estamos, ¿no? Entonces, eso impactó a todas las economías del mundo y acá podemos observar cómo es que nos ha ido en la inflación. Este tema de la inflación no es un fenómeno local, sino más bien es un fenómeno global. Entonces vamos a ver qué políticas siguieron los países para poder atacar esta situación de una inflación acelerada por encima de los niveles o los rangos meta de cada país, ¿no? En el caso del Perú, el rango meta, pues, de 1 a 3%, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, es 2%, ¿no? Entonces, estamos bastante por encima de esos niveles, ¿no? Lo que han hecho los bancos centrales para poder reducir la inflación, ¿no? Lo que han hecho los bancos centrales para poder reducir la inflación es subir la tasa de referencia. La tasa de referencia es una política del orden monetario, ¿no? Entonces, lo que se hace es, subes la tasa de referencia si quieres frenar la locomotora de la economía. ¿Por qué? Porque al subir la tasa de referencia, lo que estás haciendo es encareciendo el crédito, ¿no? Si encareces el crédito, entonces el inversionista se la va a pensar un poco más, porque el dinero no es barato. Y para hacer su inversión, la va a pensar 2 veces, ¿no? Entonces, con eso vas reduciendo la actividad económica, o en todo caso estás desacelerando la actividad económica. Del mismo modo, para el consumidor de a pie, si quería comprarse tal vez, pues, invertir en un terreno, en un bien inmueble, en comprarse, pues, bienes para su hogar, y lo iba a hacer
a través de un préstamo bancario, la piensa dos veces porque esa tasa de referencia, que es la base sobre la cual se calcula la tasa de interés sobre la cual nos van a cobrar un crédito, empezamos con esa tasa, entonces la vamos a pensar dos veces y probablemente vamos a reducir la expectativa de consumo o de inversión. Entonces, en el caso del Banco Central de Reserva del Perú, esta tasa se encuentra en 7.50%, ¿no? Estuvo en niveles de 0.25% producto pues del COVID, y lo que se hizo fue bajar las tasas de interés, que fue todo, lo hicieron todos los bancos centrales de reserva del mundo en la situación del COVID para impulsar su economía, ¿no? Entonces, cuando la tasa de interés está bajita, el dinero es barato. Entonces, tienes acceso a dinero barato, puedes invertir, puedes consumir, ¿no? Utilizando crédito barato. Entonces, ahora, para poder detener esa locomotora, para poder frenar, subes esa tasa de interés. ¿Cuándo empieza a subir, en este caso, el Perú, la línea roja, su tasa de interés? Lo hace a partir de agosto del año 2021. Recuerden, en septiembre 2021, el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos, dice, un ratito, voy a reducir el estímulo monetario. No dice cuándo, sé que lo va a hacer. En septiembre de 2021. ¿Cuándo es que empieza recién a subir su tasa de interés, su tasa de referencia? Y por eso ha recibido mucha crítica la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo hace recién en el mes de marzo, muy tarde, ¿no? Muchos economistas indican que la reacción fue tardía, muy tarde, ¿no? Se esperó más de 6 meses para empezar a subir su tasa de referencia. No obstante, esta situación de haber subido la tasa de referencia, dado los niveles tan grandes que se tienen de inflación, esta subida la ha hecho en 0.75% cada vez que ha subido su tasa, ¿no? Y al parecer, todo indica que a ese ritmo de subida y de freno de la economía, lo que va a ocasionar es una recesión el próximo año. Probablemente una recesión muy cortita, ¿no? Pero sí va a ocasionar una recesión. Entonces, justamente las variables a las que hace seguimiento la Reserva Federal y cuya ejecución de política nos impacta a todos, ¿no? Es los niveles de empleo y el nivel de inflación. Y el día de hoy salió el valor de la inflación, 7.1% al cierre del mes de octubre, por debajo de la expectativa que era 7.3%. Entonces, como que ya se espera pues que este ritmo de reducción, de incremento, perdón, de la tasa de interés, en este caso de la Reserva Federal, no sea tan acelerado. Ya no estemos hablando de 0.75%, sino 0.5% posiblemente para su reunión. Su reunión la tienen hoy y mañana. Este incremento de la tasa de interés a nivel tanto local a través de nuestro Banco Central de Reserva y a nivel internacional a través de todos los bancos centrales y principalmente de la Reserva Federal. La Reserva Federal de Estados Unidos mueve toda la situación económica, todo lo que nos pueda suceder a nosotros, ocasiona que nuestra curva de rendimiento se desplace hacia arriba, ¿no? Se desplace hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Si el 31 de diciembre de 2020, la línea que está en la parte inferior, la tasa de rendimiento de los bonos soberanos peruanos está en 3.55%, ¿no? Esta se ha desplazado hacia niveles de 7.5%. ¿Eso qué ocasiona? Que todas las entidades financieras, bancos, cajas, etcétera, se ajusten hacia esos nuevos niveles de tasa de interés, ¿no? Entonces, los préstamos que otorgan tienen una tasa base mucho más alta, es más del doble, ¿no? 3.55 a 7.56, más del doble para un plazo
de 10 años. Y muchos negocios no resisten esa tasa. No resisten tasas tan altas, ¿no? Entonces, ello pues ocasiona que pospongan en algunos casos inversiones, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? La situación que se está dando a nivel local, producto de este incremento de tasas, que se espera que haya una reducción o digamos, un menor ritmo de incremento de tasas hacia los primeros meses del año 2023 y posiblemente reducción hacia finales del 2023 o inicios del 2024. Estamos hablando de más de un año, sin contar que tenemos un tema de inestabilidad política que, digamos, está en el pico, pues, de lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Entonces eso también genera riesgo y genera que las tasas estén mucho más arriba, ¿no? Lo mismo ha sucedido, pues, con la tasa de rendimiento en dólares, ¿no? Tanto de la curva de rendimiento del Perú en dólares, como podemos observar, también se ha incrementado, ¿no? Esta curva de rendimiento pues se construyen con las emisiones de los bonos globales. Los bonos globales son emitidos por la República del Perú en moneda extranjera, en este caso dólares, esta curva de rendimiento Perú dólares, y esta es la curva de rendimiento de Estados Unidos. ¿Cómo debe ser una curva de rendimiento? Más o menos debe tener esta forma, ¿no? De esta forma es la que debe tener, digamos, muy parecida a la que tenemos acá, que estoy señalando, y es la del 31 de diciembre de 2021, y es la curva de rendimientos peruana. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? La curva se ha invertido, ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros la curva invertida, ¿no? Esto es lo que llamamos la curva invertida. Entonces, una curva invertida es señal de que se viene una recesión, y vamos a ver en una lámina cómo es que se resume esto, ¿no? Ahora, esperamos pues que la Reserva Federal normalice su política en los próximos meses, ¿no? En los próximos meses, más aún cuando las proyecciones son que tengamos una recesión, Estados Unidos, el próximo año, ¿no? Entonces, una vez pues que ya la inflación ya se está moderando, ¿no? Ya se está moderando, ya los bancos centrales empiezan a modular esos incrementos y en su defecto, si han pisado mucho el freno de la economía, van reduciendo la tasa de interés, ¿no? Entonces, nuevamente, incrementas la tasa de interés para para frenar la economía y bajar los niveles inflacionarios, y reduces la tasa de interés para impulsar, porque el dinero es barato. Entonces, si el dinero es barato, te prestas, inviertes y generas rentabilidad e ingresos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha sucedido con la toma de esta política que han iniciado los bancos centrales, algunos de manera tardía, como ya les mencioné, la Reserva Federal, recién este año, en el mes de marzo, otros de una manera más anticipada, ¿no? Desde agosto, en el caso del Perú? Lo que ha hecho esto es obtener resultados mixtos, ¿no? Los resultados mixtos. Podemos observar acá qué es lo que sucede con la tasa, la inflación en Chile y en Colombia, ¿no? Parecía pues que en septiembre la inflación ciertamente ya tenía una inflexión en Chile, pero ha repuntado nuevamente en el mes de noviembre. Esto es corte al cierre de noviembre. De igual modo en Perú, ¿no? En Perú también la inflación pues ya está reduciéndose y en noviembre ha vuelto a incrementarse. ¿Qué ha sucedido con Estados Unidos? Y ahí sí parece que ya está tocando el tope ahí y ya está llegando al punto de inflexión. De hecho, este es el resultado de hoy día. Hoy día salió el resultado de la inflación y está en 7.10, como les mencionaba, por debajo de la expectativa. Se creía que iba a ser 7.3%, lo que estimaban los analistas. Al ser más baja la inflación, entonces lo que ha leído el mercado ha dicho, entonces Estados Unidos, ya la Reserva Federal no va a subir o no va a subir tanto la tasa de referencia, no va a ser tan drástico. Entonces las bolsas han rebotado, ¿no? Entonces ha habido una situación alcista de la bolsa gracias a ello, ¿no? Entonces,
Pero ¿qué otra variable es importante? Las expectativas de inflación. Realmente con las expectativas de inflación es con lo que mueves, ciertamente tienes indicadores, pero mueves las tasas de referencia a través de o viendo las expectativas de inflación, y lo vamos a ver en las láminas siguientes, ¿no? ¿Qué otra variable ves? La tasa de empleo, ¿no? En Estados Unidos, pues, resulta, hasta hace algunas semanas, que por cada persona que buscaba empleo, habían 2 empleos disponibles. Imagínense, o sea, están buscando empleo y tienen 2 empleos disponibles. Entonces, eso te ancla la inflación, ¿no? Porque para poder contratar, uno va a buscar un salario mayor y para poder cubrir la plaza, pues la empresa, ¿no? Va a tener que competir en el mercado por esa plaza, ¿no? Que es limitada, ¿no? Por ese trabajador que, 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 que es escaso. Entonces vas incrementando salarios para poder cubrir, pero eso tiene un techo, ¿no? Entonces está buscando pues que esos 2 disponibles por uno haya una reducción en esa disponibilidad, ¿no? Y si se da eso, pues eso va a permitir que los niveles inflacionarios sigan sigan la senda del rango meta, ¿no? O de la meta inflacionaria. En el caso de Estados Unidos, la meta inflacionaria es de 2%, está en 7.1. En el caso nuestro es de 1 a 3, estamos en 8.65%. Les decía, lo que buscamos y lo que buscan los bancos centrales es justamente atacar las expectativas inflacionarias, ¿no? ¿Cuánto va a ser la inflación en el siguiente año? ¿Qué es lo que piensan los agentes económicos? ¿Dónde se va a ubicar la inflación? Entonces, la subida de tasas de interés, en el caso peruano, ¿no? En el caso nuestro, que ha llegado hasta 7.5%, la tasa de referencia es de 0.25, la línea roja, ¿no? Ha hecho y ha tenido impacto en las expectativas inflacionarias. Podemos observar pues que hasta más o menos la primera mitad del 2022 como que parecía que no había ningún efecto, más bien las expectativas seguían hacia arriba, ¿no? Probablemente si no hubiera subido las tasas, esas expectativas se hubieran ido a la estratosfera, ¿no? Pero bueno, se contuvo con este incremento de tasas de interés. Y es a partir de fines del primer semestre y ya en el segundo semestre donde estas expectativas empiezan a reducirse, ¿no? Si bien es cierto, sube la tasa de interés, eso no quiere decir que estemos en un escenario restrictivo de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que uno tiene que determinar es si la tasa de interés real, ¿no? La tasa de interés real está por encima de la tasa de interés neutral, así se llama. Entonces, para el Banco Central de Reserva, esa tasa de interés real neutral, en la cual ni impulsa ni restringe la economía, es 1.5%. Entonces, ¿dónde estamos ahora? La tasa de interés real la calculamos como la tasa nominal, en este caso 7%, este es al mes de octubre, 7%, y le restamos la expectativa de inflación. No le restamos la inflación de hoy, le restamos la expectativa, lo que pensamos que va a ser en el siguiente año. Entonces, 7% menos 4.8 nos da 2.2% de tasa de interés real. ¿Cuál es la neutral? 1.5. ¿Estamos por encima de la neutral? Sí. Entonces estamos en un escenario restrictivo de la política monetaria, ¿no? Y reduciendo las expectativas inflacionarias. Ahora, un hecho relevante de esto es que hasta si estábamos a inicios de año, ¿no? Lo que teníamos o finales del año pasado, se esperaba que en el primer semestre, ¿no? En el primer semestre del 2023, ¿no? En el primer semestre del 2023, se iban pues a alcanzar este nivel de inflación dentro del rango meta, ¿no? Luego se cambió esta figura y se dijo pues
al tercer trimestre. Ya no es el primer semestre, ahora es en el segundo, pero en el tercer trimestre. Después, ya no se dijo el tercer trimestre, se dijo el segundo semestre, o sea que podría ser el tercero o el cuarto. Y ahora en el último reporte con el cual se subió la tasa de referencia a 7.5%, se dice que es en el cuarto trimestre del 2023 donde se alcanzaría pues los niveles dentro del rango meta, ¿no? Entonces vamos a ver si es que no se actualiza esto y se dice pues en el primer trimestre del 2024. Entonces, ¿y cuál es el principal riesgo de todo esto? Es que la inflación quede anclada, y lo ha comentado el presidente del Banco Central de Reserva, queda anclada en 4%, ¿no? Que no es un nivel de inflación con el cual se sienta cómodo el Banco Central o que sea positiva para la economía. Bueno, ¿hay efectos de las políticas monetarias a nivel global? Sí, sí hay efectos y hay ciertas reducciones en los precios del petróleo, en los alimentos, la cadena global de suministro ya lo vimos, ya está más o menos regresando pues a sus niveles prepandemia, y de igual modo el precio de los fertilizantes, ¿no? Todo esto, toda esta situación que se ha visto a nivel internacional ha ocasionado pues que el crecimiento económico se vea impactado, ¿no? Entonces, ya sabemos el colapso que tuvimos en el 2020, hubo su recuperación en el 2021 y en el 2022 se hicieron una serie de proyecciones. De hecho, en junio 2022, el reporte de inflación del Banco Central de Reserva, se esperaba que la economía crezca 4.2%. Esto se actualizó, ¿no? Se actualizó en el reporte de inflación de septiembre del 21 y se dijo, no vamos a crecer 4.2, sino vamos a crecer 4.4% en el 2022. Eso se decía en septiembre 2021. Pero la situación cambió. Y así es la economía, es súper cambiante, compleja, ¿no? Y lo que sucedió es que ahora, en este 2022, esos niveles, y ni qué decir del 2023, han sido observados hacia la baja, ¿no? Y cada vez se ha ido bajando la proyección, ¿no? Recesión a la vista, ¿no? Yo les hablaba de la curva invertida, ¿no? La curva invertida, ¿qué cosa es? Es el diferencial de los rendimientos a 2 años versus los rendimientos a 10 años. Entonces yo les decía que la curva más o menos tiene esta forma, ¿no? Entonces acá está el plazo, 2 años, y 10 años está un poquito más arriba, más plazo, ¿no? Entonces hay más riesgo porque el plazo es mayor, etcétera. Entonces tiene que ser la tasa más alta. Pero cuando la situación es invertida, lo que les decía es que eso de ahí es un indicador de una posible recesión. Y de hecho, en las últimas 7 recesiones, la curva invertida sería cuando estamos acá en este tramo que es negativo. Entonces, la tasa de rendimiento de 2 años es mayor a la tasa de rendimiento de 10 años. Lo que yo debería hacer es restar tasa de rendimiento de 10 años menos tasa de rendimiento de 2 años, y eso me debería dar un valor positivo cuando la curva tiene la forma normal, digamos, ¿no? Pero cuando está invertida, ese número es negativo. Entonces, cada vez que ese número ha sido negativo, nos ha dado una recesión en Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos pues le da un resfrío, a todos los demás nos da una pulmonía. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Tenemos una tasa negativa, un diferencial negativo entre los rendimientos a 10 años versus los rendimientos a 2 años, lo cual pronostica, entre otras variables, evidentemente, una recesión corta, ¿no? Es lo que se espera, pero finalmente una recesión en próximo año, ¿no? Entonces, recordábamos pues que las tasas de crecimiento del PBI mundial en septiembre 21, pues incluso se revisó hacia el alza por encima del 4%, más cercanos para el 5%. Finalmente vamos a cerrar probablemente en niveles de 2.8%. Entonces, no llegamos a los niveles de 4.4, estamos más cercanos a niveles de 2.8%, y las proyecciones para el 2023 son también de reducción. Empezamos con una proyección de 3% en junio y ahora estamos con una proyección de 2.7%
¿no? Y hay proyecciones en escenarios, digamos, este 2.7% es un escenario más o menos con la información actual, pues que no haya ningún shock por ahí, ¿no? Pero si le metemos un poquito de shock, ese 2.7 puede llegar a 1.1%. Estamos hablando de que la inflación no se llegue a controlar, por más de que vemos ahí una caída, ¿no? Al final no se controla la inflación con las subidas de tasa de interés y por lo cual tiene que ser mucho más agresivo el Banco Central de Estados Unidos para poder controlar la inflación. Eso es uno. Dos, que la guerra pues, que hay entre Rusia y Ucrania no llegue a ser guerra nuclear, pero se intensifique. Y finalmente, pues China también es otro gran elemento ahí con las políticas de COVID-0 y todas las situaciones que tienen con el tema inmobiliario, con las tecnológicas, etcétera. Eso nos puede llegar a crecimientos de 1.1% y eso evidentemente también nos impacta a nosotros, ¿no? ¿Qué ha sucedido con el precio de los bonos? Realmente, los rendimientos se han incrementado, ¿no? ¿Y por qué se han incrementado los rendimientos? Pues porque las tasas de interés del Banco Central, de la Reserva Federal, se han incrementado y eso tiene otros efectos que se suman con el retiro de fondos de las AFPs, ¿no? Por ejemplo, entonces para poder hacer ese retiro, pues las AFPs han tenido que vender, no en niveles pues grandes porque tienen toda una cartera de inversiones, pero han tenido también que vender bonos soberanos, ¿no? ¿Qué más? Dado que la Reserva Federal ha incrementado las tasas de interés, entonces son tasas atractivas finalmente, lo que han hecho los no residentes son los inversionistas de afuera que invierten en papeles de países emergentes como los nuestros, como el Perú, lo que han hecho es han agarrado y han vendido sus inversiones. O sea, si yo fuera un inversionista no residente y tengo bonos soberanos en soles en el país, dado que la Reserva Federal sube su tasa libre de riesgo de Estados Unidos, y lo que yo hago es vendo mis bonos locales peruanos, los vendo, ¿no? Con los soles que obtengo, compro dólares y esos dólares me los llevo hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, hacia países desarrollados, ¿no? Con mayor tasa. Entonces, eso de ahí, pues, genera un incremento del tipo de cambio que lo tuvimos, pues, en el año 2021 cerrando en cerca de 4 soles, ¿no? Además de una reducción en las tenencias de bonos de los no residentes de 53 a niveles más cercanos al 45%. También hay un aplanamiento de nuestra curva. La curva roja es al 7 de diciembre de este año. Los precios de nuestros bonos pues se han ido en picada, ¿no? Dado que tasas de interés suben, los rendimientos o tasas de interés suben, los precios se caen. Existe una relación inversa. Si en diciembre de 2019 teníamos un bono soberano que vencía en agosto del año 2026 peruano, que valía 130, ¿no? Más o menos en agosto del 2022, ese bono valía 105 aproximadamente. Estamos hablando de un 30% de pérdida de valor. Es una pérdida de valor importante en nuestros bonos. ¿Qué más hemos tenido pues en este último año? Reducción, año y medio, ¿no? Reducción de nuestra calificación de riesgos. Seguimos en grado de inversión, el Perú es grado de inversión y es súper relevante que seamos grado de inversión. ¿Por qué? Porque los inversionistas globales lo que hacen es establecer políticas de inversión. Y una de las políticas de inversión es invierte los fondos en países grado de inversión. Entonces, si el país deja de ser grado de inversión, lo que hacen estos inversionistas institucionales, tipo BlackRock, por ejemplo, lo que hacen estos inversionistas es decir, oh, rebalancea el portafolio. Como ya no tiene grado de inversión, entonces deshazte de todos los activos, véndelos y compra en otro país que sea grado de inversión. Entonces, si sucede una situación donde nos bajan la calificación de riesgo por debajo del grado de inversión, primero que nuestros activos se desvalorizan y el riesgo aumenta en nuestro país y la tasa de financiamiento a la cual accede tanto la República Peruana como todas las empresas, los privados,
se incrementa, ¿no? Entonces, si un negocio te da para prestarse e invertir con una tasa de interés de 10%, con la pérdida de grado de inversión, ya probablemente ya no le dé, ¿no? Ya no le dé el rendimiento con tasas de interés mayores, ¿no? Entonces, por eso es importante mantener el grado de inversión, que en el último año y medio, como les decía, se ha caído la calificación de riesgo que teníamos, que era triple B más, ahorita estamos en triple B, todavía grado de inversión, pero con perspectiva negativa, ¿no? En octubre, Fitch nos dio una perspectiva negativa, eso quiere decir que podría, pues si las cosas siguen así deteriorándose, bajarnos ese triple B y ponerlo en triple B menos. Triple B menos es un notch, ¿no? Pero sigue siendo por debajo de triple B, pero sigue siendo grado de inversión. ¿Qué ha hecho Standard & Poor's? Esto es ahorita, 12 de diciembre, ayer ha sido 12 de diciembre. Ayer nos ha puesto también en perspectiva negativa. ¿Por qué? Por la situación política que vive el país. De hecho, la reducción en la calificación de riesgos que se ha dado el año pasado, a mediados, me parece fue julio, agosto debe haber sido, ha sido por el tema político, ¿no? Pero hay un indicador que todavía no refleja esa situación, que es el indicador de riesgo país. Acá podemos ver el riesgo país del Perú, pues sigue más o menos por los 200 puntos básicos. ¿Qué cosa es? 2%. ¿Y cómo se calcula esto? Básicamente es rendimiento de los bonos peruanos menos rendimiento de los bonos de Estados Unidos, en promedio, ¿no? Entonces, lo que dice es, la República Peruana en promedio se financia 2% más, o sea, el crédito 2% más caro para el Perú que para Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que se busca es que esa diferencia sea lo menor posible, ¿no? Acercarnos, pues, al cero riesgo por excelencia que vendría a ser Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto está en 199 puntos básicos o 1.99%, y paradójicamente el día viernes estaba más abajo todavía, estaba en 100, esto es al 6 de diciembre, el día viernes estaba, con todas las protestas y demás, en 180 puntos básicos, más bajito todavía, 1.8%. Otro de los efectos, que lo habíamos comentado, uno de los efectos de esta subida de tasas de interés de los bancos centrales, y en particular del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, es el incremento del tipo de cambio. Sube, les decía, la tasa de interés de la Reserva Federal, entonces ya no paga, no sé, 0.25%, sino ahora paga 4%. Eso es lo que hacen los inversionistas, es se llevan su plata a Estados Unidos. Y para llevarse su plata, tienen que convertir la plata a dólares, el dinero en dólares, y se llevan los dólares. Se llevan los dólares de nuestro país, el tipo de cambio sube porque hay menos dólares, es más caro el dólar, entonces sube. Esa es la situación que tuvimos en todo el año 2021 y parte del año 2022, ¿no? Y es una situación que ya hemos tenido antes. En el año 2013 también se dio una situación similar. Recuerden ustedes que 2008-2009 tuvimos la crisis financiera internacional, ¿no? Una gran crisis, la más grande, ¿no? Y lo que hicieron, pues, las economías fue impulsar la economía a través de dinero barato. Entonces, lo que hicieron, pues, fue inundar con dólares la economía, ¿no? El dinero era barato, la tasa de interés era bajita, pero ya en su momento, en el 2013, la Reserva Federal dijo, un ratito, lo mismo que ha dicho en septiembre de 2021, voy a reducir el estímulo monetario, o sea, voy a subir la tasa de interés. Y lo que sucedió es que el tipo de cambio pues, pasó de 2.6 a 3.5, ¿no? ¿Qué sucedió en aquella época en Perú? Pues el tipo de cambio subió y muchas de las empresas se habían endeudado en dólares y a tasas de interés variable. Entonces, doble, ¿no? Doble el efecto. Primero que te endeudaste en dólares siendo tus ingresos en soles, entonces cuando el tipo de cambio subió, la deuda que tenías era mayor, ¿no? Pasó de 30, 40% más en automático, no solo por el tipo de cambio. Y adicionalmente tu pasivo era mayor en moneda nacional. Y adicionalmente, si tu tasa de interés era variable, la tasa de interés que te pactaste, que era bien chiquita porque la tasa de interés en dólares era bien baja, dado que las tasas estaban en el piso, cuando sube la tasa, tu tasa se reajusta y es más alta. Entonces pierdes dos veces, ¿no? Entonces ahí
Muchas de las empresas tuvieron pues pérdidas importantes por el diferencial cambiario. De hecho, Lindley mató toda su utilidad solo por la diferencia de cambio y salió con pérdidas, ¿no? Por la deuda que tenía en dólares y tuvieron que recurrir a empresas como ella a derivados financieros para poder salir de la exposición que tenían, ¿no? Estamos hablando de opciones y de swaps cambiarios para poder manejarse en esa situación. ¿Ha sucedido en el caso de Perú nuevamente esta situación? No. No ha habido, digamos, un mayor efecto en las empresas, por lo menos un efecto tan grave como el que hubo en el año 2013, 14 y 15, ¿no? Entonces, hemos aprendido algo sobre ello, ¿no? La evolución del tipo de cambio se ha ido al cielo, pero este año 2022 como que la cosa ya, por lo menos para el caso del Perú, se ha llegado a niveles de 3.84, ¿no? Ahorita estamos en 3.84 soles aproximadamente por dólar, ¿no? ¿Y por qué se cae? ¿Por qué es que el tipo de cambio cae? Uno pensaría que debería de subir, más aún con la inestabilidad que tenemos y demás, pero pesa mucho el contexto internacional, ¿no? Entonces, si ya se veían temas relacionados a que ya está controlando la inflación, ya no va a ser tan agresivo en la subida de tasas la Reserva Federal. Entonces, lo que sucede es que así como cuando subes la tasa o anuncias que vas a subir la tasa o vas a ser restrictivo y el tipo de cambio sube, lo mismo sucede que cuando parece que ya no vas a ser tan restrictivo, ya no vas a ser, no vas a tener subidas tan importantes de la tasa de interés. Entonces, el tipo de cambio ya no sube, sino por lo contrario empieza a caer, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido con el tipo de cambio. Y de hecho, en el año 2021 y el 2022 nos ha ayudado mucho la balanza comercial también, ¿no? Lo vamos a ver en las siguientes láminas. Tipo de cambio, el caso peruano, ¿no? Hemos tenido una apreciación de nuestro tipo de cambio, ¿no? El sol, digamos, es una moneda que se está apreciando casi 4% en lo que va del año. Les mencionaba, ¿no? Lo que ha sucedido con el tipo de cambio, y esta es una variable, la de acá mide la fuerza del dólar, o digamos, qué tan apreciado o depreciado está el dólar respecto a una canasta de monedas, ¿no? Como la libra, por ejemplo, ¿no? Entonces, los niveles del dólar, ¿no? Fuerte, ha estado más o menos en el mes de octubre, pues, ¿no? Ha estado en niveles de 114, ¿no? Pero en las últimas semanas se ha debilitado. Esto es más en noviembre, se ha debilitado justamente porque ya los analistas y los resultados que tenemos con el tema de la inflación muestran que ya como que sí se está alcanzando o ya está teniendo efecto la política y ya va a ser más gradual, ¿no? O menos intenso la Reserva Federal con estos incrementos de la tasa de interés. De hecho, esto es lo que se llama el efecto sonrisa, ¿no? Cuando hay recesión, ¿no? Todavía no hay recesión, se estima, ¿no? Cuando hay recesión, lo que sucede es que hay más riesgo, entonces el tipo de cambio o el dólar se fortalece porque todo el mundo está nervioso y el dólar, pues, así como el oro, son temas de refugio, ¿no? Cuando hay expansión importante, también el tipo de cambio sube, porque cuando hay expansión, ¿no? Cuando hay expansión, la economía se sobrecalienta, ¿no? Y como se sobrecalienta la economía, pues se estima que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, va a subir la tasa de interés. Ya dijimos, sube la tasa de interés y el tipo de cambio se incrementa y se da esa situación. Pero ahora sucede, pues, que ya se está moderando, se espera que se modere estos incrementos de tasa de interés. Vamos a saber mañana si realmente se moderaron o no se moderaron, ¿no? Si el tipo de, el incremento ha sido de 0.5%, pero los incrementos en la Reserva Federal han sido de 0.5 en 0.5, y si es de 0.5, ¿qué es lo que dice pues en sus minutas, en sus notas después de la reunión, ¿no? Respecto del incremento de tasas.
Les decía, la balanza comercial nos ha ayudado mucho. En el 2022 y en el 2021, pues imagínense, tenemos una balanza de 14.000 millones de dólares. Esto es lo que ha ayudado a que el tipo de cambio pues no esté por encima de 4 soles. De hecho, si no hubiéramos tenido todo el tema político, se estima más o menos que el tipo de cambio debía estar más por el orden del 3.70 y no el 4.99 en el cual cerramos, ¿no? Entonces, nos ha ayudado bastante y nos sigue ayudando este 2022, ¿no? Nos sigue ayudando este 2022, que según la proyección se esperaba llegar a 12.300 millones de dólares de balanza comercial positiva. A octubre estamos más o menos en 7.500. Es posible pues que no alcancemos a diciembre, más con la situación que tenemos ahora, el nivel de 12.000 millones de dólares, ¿no? Si bien es cierto, los niveles de precio del cobre, por ejemplo, que cerró en septiembre en 3.55 por libra, dólares por libra, a octubre este nivel está más alto, ¿no? Está en 3.79. Ayuda un poco, pero dada la situación que tenemos, parece que no vamos a llegar a los 12.000 millones. ¿Qué esperamos respecto del PBI? Que estemos en 3% 2022, casi está cerrado el 2022. El 2023 en 3%, ojo que este 3% del 2023 proyectado por el Banco Central de Reserva no es, no incorpora toda esta situación de esta última semana y las semanas que vendrán. Entonces, probablemente estemos más cercanos al 2%, con suerte, estemos más cercanos al 2% en el año 2023, con suerte, ¿no? Porque a eso hay que añadirle la situación que tenemos actualmente, ¿no? Si bien todavía somos una economía sólida, lo dicen las clasificadoras de riesgos, tenemos nuestro nivel de deuda es 34 o 33% del PBI, y eso no lo tiene pues nadie en Latinoamérica, ¿no? Salvo por ahí Uruguay, pues, ¿no? Pequeñito. Digamos, Chile está por encima, los países medianos y grandes están por encima. Nosotros tenemos un nivel de deuda bastante pequeño, con 75.000 millones de dólares en reservas internacionales, de las cuales nuestra posición en dólares es poco más de 50.000 millones de dólares, entonces 50.000 millones de dólares, entonces estamos bastante sólidos en esa parte, además de nuestro déficit fiscal que proyecta reducirse, así que por ahí también estamos bastante sólidos, ¿no? Entonces, esta era la proyección anterior, bueno, la vigente, 3% de crecimiento en el Producto Bruto Interno, ¿no? Con 0% de inversión pública. No hay crecimiento de la inversión pública porque, como saben, pues, los gobernadores regionales, los alcaldes recién toman posesión el próximo año, y mientras aprenden y demás, normalmente no crece pues ese año la inversión pública. La inversión privada está ahí, pero bueno, con toda esta situación que tenemos, digamos, probablemente esta proyección de 1.8% tenga que ser revisada a la baja. Ya fue revisada a la baja en septiembre, posiblemente sea revisada nuevamente hacia la baja, ¿no? Expectativas económicas por todos lados siempre hace bastante tiempo ya las tenemos por debajo del tramo pesimista. Hay un riesgo emergente que ya se había descontado, o sea, ya no era un riesgo, pero no era un riesgo pues importante hasta hace algunas semanas, que era la Asamblea Constituyente. Ahora es un riesgo importante, por lo menos para los agentes económicos, de que pueda hacerse una Asamblea Constituyente y cambiarse pues todo este tema del capítulo económico de la Constitución, ¿no? ¿Y cuál es el problema con la Asamblea Constituyente? Es que todo se para hasta ver qué es lo que sucede con estos cambios, ¿no? Les decía, el riesgo país, 180 puntos básicos o 1.8%, todavía somos grado de inversión, digamos que tampoco es que estemos tan mal respecto de los otros países. De hecho, la proyección, acá tenemos 3%, es la más alta respecto de los demás países para el año 2023, aún con una revisión hacia el 2% estamos por encima de los demás países, ¿no? Pero si uno le hace doble clic tal vez a
al número con niveles de ingresos per cápita el día de hoy que tiene Perú y lo compara con otros países, digamos Chile, con niveles de ingresos per cápita en su momento en los 90, similares a los del Perú, ellos no crecían pues a tasa de 3, crecían a tasas de 5%, tasas más relevantes para poder generar riqueza, ¿no? Entonces ese 3% es muy magro, ¿no? Muy pequeño para una economía que podría crecer fácilmente a tasas de 4.5%. ¿Qué es lo que estamos viendo? Muchas veces se hablaba de que existía digamos que iba por cuerdas separadas, la economía, la política, pues no, va por cuerdas separadas, están matando en un lado, pero la economía sigue ahí, sigue avanzando. Pero no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto. Por lo menos ya parece que ya hay un efecto, ¿no? Desde las clasificaciones de riesgos, ¿no? Nos las han bajado pues un notch, seguimos siendo grado de inversión, pero ahora estamos en perspectiva negativa, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hay buenos dividendos distribuidos por los emisores, ¿no? En la Bolsa de Valores de Lima, todos los emisores están comunicando que se están entregando dividendos récord en el año 2022, 31.000 millones de soles, pero eso no es bueno, porque en realidad la lectura que nos da esto es que en vez de invertir, están entregando los dividendos porque existe mucho riesgo. No se sabe qué es lo que viene más adelante, ¿no? ¿Cómo es que va a seguir esto, ¿no? Entonces, esta entrega de dividendos es todo lo contrario, no es un efecto positivo, sino es un resultado de todo lo malo que está sucediendo en el país en los últimos años, ¿no? Entonces tenemos inversión pública que no crece, inversión privada que crece de manera magra y probablemente pues no crezca en el 23, menores expectativas, alta volatilidad, crisis política, no se reinvierte y se reparte dividendos. Entonces ya no hay pues cuerdas separadas entre economía y política, ¿no? Y los efectos de tasa de interés solo para las personas, digamos, de a pie, digamos, ¿no? Alguien que quiere, pues, comprarse su departamento, pues, ¿no? Su vivienda, ¿no? Entonces, miren cómo es que estas tasas, si bien es cierto, es un efecto de la política monetaria, producto de la inflación, que es un tema mundial, pero finalmente impacta tanto al consumo, a la inversión y a las empresas. Entonces, una persona de a pie que quería su vivienda, pues quiere financiar, la pudo haber financiado en junio, no tuvo la oportunidad, si quisiera financiarla en noviembre, tendría que pagar una cuota 40% más de lo que pudo haber pagado si el financiamiento lo conseguía en junio. Entonces se la va a pensar 2 veces para comprar su vivienda, ¿no? De igual modo, la empresa también se la va a pensar 2 veces de endeudarse a tasas de interés tan altas, ¿no? De hecho, en lo que va del año, básicamente las emisiones han sido a corto plazo, las emisiones de deuda por plazos de un año, ¿no? Porque nadie se quería primero casar con un proyecto largo a tasas de interés altas. Entonces, y más aún sumada a la situación política que vive nuestro país, ¿no? Entonces, sí hay un crecimiento del crédito, ¿no? Digamos, 8%, ¿no? El consumo también ha habido un crecimiento del crédito, ¿no? Pero, digamos, no, tal vez no a los niveles se, eh, que se hubieran esperado sin todos estos temas que estamos viviendo, ¿no? En la morosidad, está controlada la morosidad, ¿no? De hecho, los indicadores nos muestran esto. Podemos observar, esta es la mora de consumo, la morosidad en bancos de consumo, y esta es la morosidad del hipotecario. Esto, pues, es el tema del COVID, pues, ¿no? Lo que sucedió acá fue básicamente el congelamiento, se congelaron los días de atraso, pues, ¿no? Para no asfixiar a los clientes del sistema financiero por la situación que vivíamos, pero luego ya se empezó a contabilizar los días de atraso y por eso pues la mora pues empezó a subir, pero digamos ya se estabilizó. Pero hay algo que
que sí debemos ir notando qué es lo que sucede con la gran empresa, los corporativos, ¿no? Que son estas empresas que tienen ventas pues, en varios cientos de millones, ¿no? Si bien es cierto, está subiendo la mora, todavía está controlada, pero digamos, ya nos estamos moviendo en una banda superior, ¿no? Cuando vemos nosotros el promedio de la morosidad, ¿no? Qué decir de la mediana y la microempresa, ¿no? Que estamos pasando de niveles de 4 a 6, y en el caso de la mediana empresa estamos pasando de niveles de 6 a 12%, al doble de morosidad, pues, ¿no? Bueno, las tasas, pues, de interés están más altas, las expectativas económicas están en su tramo negativo, ¿no? Tenemos huelgas y una serie de cosas que impactan pues el desarrollo económico y no tienen las espaldas financieras que tienen las empresas grandes, ¿no? Digamos las corporativas o las empresas grandes, la gran empresa, ¿no? Entonces, acá pues evidentemente si la empresa quiere continuar y quiere prestarse, probablemente con las tasas de interés actuales no la va a hacer. Y lo que sí quisiera mostrar acá es cómo, si bien es cierto, estamos todavía controlados en los temas de morosidad, ya nos estamos moviendo en otra banda, ¿no? O sea, digamos, antes estábamos, digamos, prepandemia, miremos prepandemia, estábamos con niveles de mora de 3%, ahora ya estamos uno más, ¿no? Ya estamos en 4%, ¿no? Estamos en esa otra banda, ¿no? Controlado todavía, pero no como antes, ¿no? Lo bueno, dentro de todo, es que tenemos un buen regulador del sistema financiero, y este es un ratio de las entidades financieras, el ratio de capital global. Mientras más alto, se muestra mayor solidez de las entidades bancarias, ¿no? Lo que te pide la ley general es que estés por encima de 10%, pero en realidad deberías, si le incluyes todo, no solo lo de la ley, sino todo lo accesorio a la ley, una serie de normas, estamos hablando que el ratio de capital global debería ser más o menos 12%. Bueno, más o menos estamos por 14.6%, y esto se ha mantenido en el tiempo. Entonces, digamos, nuestro sistema está financiero, bancario, es bastante sólido, ¿no? Entonces, podemos hacer frente, pues, a todas estas situaciones. La mora está controlada, pero, digamos, si la cosa se sigue deteriorando, posiblemente estos indicadores, pues, también empiecen a deteriorarse, a cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, algunos comentarios finales, digamos, positivos. Tenemos que toda esta situación de la cadena de suministros, digamos, ciertamente está casi superada. Ya se muestran resultados de las políticas monetarias, si bien es cierto hay algunos resultados que son un poco mixtos, ¿no? El Perú tiene fortaleza fiscal, bajo nivel de deuda respecto al PBI, un tercio del PBI es la deuda nada más. Esos indicadores no la tienen así nomás los países, ¿no? Tenemos un superávit de la balanza comercial y un déficit fiscal que se viene reduciendo, ¿no? Los negativos y los riesgos creo que son más amplios que los comentarios positivos, ¿no? Desaceleración de la economía mundial, podríamos llegar a crecimientos de 1.1, inflación dentro del rango meta se viene aplazando, pues, ¿no? Les decía, primer semestre del 2023, luego tercer trimestre, y luego segundo semestre, y así ahora estamos cuarto trimestre de 2023. Esto puede cambiar, así como han venido actualizándose y moverse para el 2024, ¿no? Entonces, son situaciones negativas, así como las expectativas económicas y los niveles de tasa de interés que, de cierta manera, limitan la toma de crédito por parte de la empresa privada y de las personas también, ¿no? Te la piensas dos veces a amarrarte con un crédito a una tasa tan alta, ¿no? Entonces, muchos, y es lo lógico, ¿no? Aguantan un poco la inversión o la toma de deuda y esperan que las tasas bajen, con lo cual, pues, pateas la inversión que puedes realizar, ¿no? Riesgos: escalamiento de las protestas, las asambleas constituyentes, un riesgo por lo menos en materia económica, la reducción de la inversión privada, mayores presiones inflacionarias, el AR del presidente del Banco Central de Reserva. Para él es un riesgo que nos anclemos en 4% y no pasemos
y no bajemos ese nivel, ¿no? Incremento del tipo de cambio también es un riesgo, y el incremento de tasas de interés producto de que la Reserva Federal sea más agresiva, lo cual ocasionaría pues que la recesión, que actualmente se proyecta en algo bien pequeñito, sea algo un poco más grande, y siendo más grande pues nos impacte de una manera importante a nosotros, además del recrudecimiento que puede haber de la guerra con Ucrania, ¿no? Entonces, comentarios finales. Hay un alto costo de endeudamiento el día de hoy para las personas y las empresas, ¿no? Probablemente, y habría que hacerle un doble clic, una hipótesis de que el endeudamiento siga subiendo, por lo menos en temas de consumo, es pues que la gente de a pie está recurriendo a la deuda de consumo para poder financiar su gasto corriente, ¿no? Su gasto, digamos, del día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la capacidad, digamos, el salario real, ¿no? Ha caído producto de la inflación, ¿no? Los sueldos, si bien es cierto, en algunos casos suben, pero no suben tanto como la inflación que estamos teniendo en estos últimos 2 años, ¿no? Salida de capitales, reducción de las inversiones, en algunos casos se paralizan proyectos por no alcanzar el mínimo de rentabilidad, ¿no? Entonces las empresas tienen una tasa de descuento, que es la costo promedio ponderado de capital, o el costo de capital, digamos, una tasa con la cual descuentas los flujos y te tiene que dar un BAN mayor a 0 o una tasa interna de retorno mayor a esa tasa de descuento, ¿no? Digamos, si mi tasa de descuento hace 3 años era, por poner una cifra, 12%, probablemente el día de hoy esa tasa esté muy por encima de ese 12. Supongamos que ahora esté pues en 15, en 16%, ¿no? Entonces, cuando tú descuentas los flujos, ya no a 12, sino a 16%, lo que va a hacer es que ese BAN sea negativo, y como ese BAN es negativo, entonces simplemente no inviertes, ¿no? O la TIR que te salga va a ser menor a ese 16, ¿no? Te sale una TIR de, digamos, de 13%, que era mayor al 12 hace algunos años, y ahí sí invertías, pero el día de hoy ese 13% no es mayor al 16% que estás exigiendo como retorno, ¿no? ¿Por qué exiges más? Porque pues las tasas de interés están más altas, el costo de financiamiento es más alto, el nivel de riesgo es mayor, ¿no? Entonces, son situaciones que afrontan las empresas el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera el 2023? En realidad, yo creo que inestabilidad permanente. Nos hemos acostumbrado a vivir con este tema de inestabilidad. O sea, lo más certero es que tengamos inestabilidad en el 2023, ¿no? Y posiblemente yéndonos al 2024, pensando en qué sea lo que vamos a elegir en estos nuevos comicios electorales que tenemos en camino, ¿no? Y eso sería de mi parte. Si tienen alguna consulta, estoy atento para poder darle respuesta. Muchas gracias, Jan. Sí, por el chat ahí pueden hacer todas sus consultas, así que estamos atentos. Entonces, igual pueden levantar la mano también si desean abrir micro y hacer la consulta. Pero mientras van pensando en sus preguntas, voy a proyectar el video. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Les parece? ¿Jan? Perfecto. Sí, claro. Ya, Adelante. genial. Entonces, me avisan si se ve la pantalla. A ver. Ok. Ya. Creo que ahora sí se logra ver. Ok, perfecto. Entonces, antes de poder proyectar, de hecho, hay una comunidad financiera y de riesgo llamada Profinance, que les ofrece a sus miembros el acceso a la información especializada, recursos educativos y empresariales que les permiten agregar valor a sus currículos y obtener resultados sistematizados de indicadores financieros fundamentales para el análisis y la toma de las decisiones en toda su vida profesional. Profinance es un entorno que integra todas las herramientas necesarias para conectar e interactuar de manera profesional en el mundo de los riesgos y las finanzas. Así que ahí vamos a proyectar un videíto para que ustedes puedan saber un poquito más de esta comunidad.
Te presentamos ProFinance, la primera comunidad financiera del Perú en la que podrás desarrollarte, conectar e interactuar de manera profesional. Te brindaremos noticias e información relevante del sector financiero, también encontrarás capacitaciones del mejor nivel y de la mano de organizaciones reconocidas que orgullosamente se han sumado como nuestros aliados. Además, podrás acceder a consultorías y asesorías teniendo a tu disposición una amplia variedad de herramientas virtuales de las que podrás hacer uso desde donde estés. Sé parte de esta gran comunidad en pro-finance.p. El mundo financiero te espera. ProFinance, bienvenido al éxito. Marcela, estás con el micro apagado. Muchas gracias. Decía, bueno, ahí está el video de la comunidad, pueden seguirnos en sus redes sociales y ahora sí vamos a dar paso a las preguntas que están poniendo por el chat. Ahí tenemos la primera pregunta ya. Sí, ahí nos preguntan sobre la recesión. Ahora, esta recesión que se proyecta no es para la economía peruana, es para la economía estadounidense. Evidentemente eso va a tener un impacto en todo, a nivel global, todas las economías del mundo. Internalizando eso, estamos hablando de que sí vamos a crecer no en niveles de 3%, vamos a crecer en niveles más cercanos al 2%, incluso poco por debajo, podríamos llegar si la situación pues, política, digamos, no se soluciona o no tiene vistos de mejorar por niveles debajo del 2%, ¿no? ¿Qué podemos hacer respecto de la recesión de Estados Unidos? En realidad ahí no tenemos nada que hacer. A nivel local, pues lo que esperamos es que nuestras distintas actores políticos, ¿no? Se pongan de acuerdo para salir lo más rápido y de la mejor forma a esta crisis que tenemos actualmente, ¿no? Hay otra pregunta sobre qué rendimiento del mercado o tasa de rendimiento debería considerarse para calcular el costo de capital para evaluar un proyecto. En realidad acá es deberían usar el costo promedio ponderado de capital de la compañía pues que ejecuta este proyecto, ¿no? Ahora, para ello, digamos, detrás de eso hay todo un tema conceptual, ¿no? Desde el costo de financiamiento, que es un costo de financiamiento el día de hoy caro, ¿no? Y el costo del capital del accionista, que está asociado al nivel de riesgo de las inversiones en las cuales pone su dinero, ¿no? Entonces, digamos, es específico para el tipo de empresa. Y de hecho, en algún momento más adelante en esta comunidad que es ProFinance, que se está lanzando, vamos a contar con herramientas automáticas para poder hacer estos cálculos, ¿no? Para poder tenerlos ahí en pantalla sin entrar mucho en realizar los cálculos nosotros mismos. Normalmente, en mi experiencia profesional, siempre que se quiere determinar el costo de capital de una compañía con la cual descuenta sus proyectos, sus inversiones, uno recurre a una asesoría externa. Salvo pues que tengas un área de estudios económicos, tipo un banco, pues, ¿no? Entonces, o un área muy especializada, pues, ¿no? Que son los pocos, ¿no? Los pocos, salvo que tengas eso, ahí determinas tú dentro de la empresa el costo de capital, pero normalmente eso no sucede, entonces recurres a una asesoría externa. ProFinance, entre otras cosas, va a buscar de ofrecer herramientas automatizadas que permitan determinar ese costo de capital de manera automática, con una serie de ingresos dentro de la plataforma pues, que se va a implementar en en el corto plazo, en algunos meses o semanas. Vamos a tener algo sobre ello.
Genial, Jan. Muchas gracias. Yo creo que por ahí vamos ya con las preguntas. Y bueno, ahora ya vamos a dar pase a poder presentar el diploma. Así que el profesor Edwin nos va a presentar un poco más acerca de esto. ¿Está bien si yo comparto pantalla? Sí, no, dame más bien la oportunidad de compartir porque tengo una Ok, PPT ahí para mostrarles de manera un poco más dinámica el diploma. ya, genial. A ver, Entonces, ahora sí. ya. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Sí, A ver, primero, buenas noches a todos y quería empezar felicitando a Jan por la manera tan didáctica y en poco tiempo como nos ha hecho un análisis bastante detallado de los riesgos que, que se están dando ahora en los mercados y bueno, cómo esto impacta, digamos, en los diferentes agentes que tienen que tomar decisiones de inversión, financiamiento, etcétera, ¿no? Digamos, a manera de reflexión, quisiera añadir que, digamos, en las finanzas uno aprende a adquirir competencias para medir los riesgos, incorporar estos riesgos en la evaluación de los proyectos, gestionar los riesgos. Hay una serie de instrumentos que nos permiten hacer ese trabajo. Y, y bueno, es parte, digamos, de la labor que hacen los gerentes financieros, las personas en general que queremos desarrollar nuestra actividad en las finanzas, ¿no? Pero digamos, algo que sí es un poco complicado de gestionar es la incertidumbre, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una diferencia entre lo que es riesgo y lo que es incertidumbre, ¿no? El riesgo tiene que ver con aquello que puede ser medido y puede ser trasladado en una evaluación, ¿no? Alguien preguntaba ahí cómo puedo calcular el costo de capital para evaluar un proyecto y precisamente Jan explicaba cuáles son las técnicas que existen en las finanzas y qué información uno tendría que utilizar para hacer esa labor, ¿no? Entonces, eso existe, eso se puede aprender, se puede adquirir las competencias para hacer uso de información y poder hacer un análisis adecuado, ¿no? Lo que sí es complicado es lidiar con la incertidumbre, ¿no? Y un poco en la conclusión a la que llegaba Jan al final de la presentación de esta permanente inestabilidad tiene que ver con eso, ¿no? Que lo que está pasando en nuestro país está prolongando este clima de incertidumbre que ya viene de varios años, ¿no? Las empresas, las familias no logran encontrar esa estabilidad en el entorno que les permita tomar decisiones apropiadas, ¿no? Entonces, un poco recordando algunas cifras que ha lanzado Jan en su presentación, está este tema de que las empresas, por ejemplo, ahora se están dedicando a repartir dividendos en maneras no vistas en años previos. Y eso, claro, uno dirá que bueno, están repartiendo dividendos, eso quiere decir que han tenido ganancias, pero en realidad es una mala señal porque eso implica que las empresas prefieren distribuir dinero a invertirlo, ¿no? Entonces están, y al salir muchas de esas empresas tienen sus matrices fuera del país, entonces ese dinero está saliendo del país, ¿no? Y es algo que ya había pasado en las elecciones también, ¿no? Posterior a las elecciones, que las familias empezaron a llevar dinero afuera del país ante el temor de que haya una asamblea constituyente o que haya un gobierno que vaya a patear el tablero, ¿no? Entonces esos riesgos o esta incertidumbre se está prolongando y parece que va a continuar el 2023. Ojalá, digamos, también los ciudadanos tengamos la fortaleza y la madurez para enfocar estos temas, porque si no, estos temas pueden prolongarse, ¿no? Bueno, es un poco para ir del lado de la reflexión en relación a lo que ha presentado Jan, ¿no? Pero también queríamos aprovechar esta oportunidad, además de lanzar la comunidad financiera, que va a ser un espacio muy interesante donde todos los que nos interesan en los negocios, las finanzas, vamos a compartir información, hacer uso de herramientas o compartir experiencias. También estamos lanzando un diploma que digamos, en 2023, en enero empieza. Es un diploma de Computational Thinking for Finance. Esto implica que vamos a buscar desarrollar dos disciplinas que para mí están sumamente ligadas, ¿no? Que son las finanzas y la
y la informática. Y en particular lo que vamos a buscar a través de este diploma es que los participantes que se animen por, digamos, estudiar en este diploma, adquieran las habilidades y competencias para hacer un uso productivo de técnicas computacionales para las finanzas, ¿no? Esto implica desarrollar una nueva forma de pensar. Cuando uno aprende programación, lo que busca es estructurar, sistematizar la forma en que uno enfoca los problemas, de manera que uno pueda aplicar luego técnicas o herramientas computacionales para la solución de sus problemas. En el caso particular de este diploma, el objetivo es hacerlo para las finanzas, ¿no? Entonces, el diploma está estructurado en 5... Edwin, Perdón. podría salir de la vista de moderador o en su Perdón. defecto proyectar así tal cual, como lo ves, si es que no puede salir de la vista moderador para que se vea más grande, porque está saliendo Sí, la vista de en vez de moderador. compartir, en vez de compartir la pantalla completa, creo que compartí solo la vista parcial. Bueno, gracias. Entonces, les decía que el programa está estructurado en 5 cursos, y estos 5 cursos yo creo que tienen un buen balance entre lo que es el desarrollo de aspectos conceptuales para aprender a programar una computadora, y también, obviamente, implica recorrer aspectos conceptuales de las finanzas. La idea del programa es que independientemente de la herramienta que uno vaya a utilizar, aprenda a desarrollar algoritmos o programas para enfocar soluciones a problemas financieros, ¿no? Entonces, el primer curso es un curso de introducción a la programación con Python. Obviamente, si uno quiere aprender a programar, tiene que usar alguna herramienta. En particular, durante este programa, vamos a utilizar Python. Y bueno, también el Excel con el Visual Basic para aplicaciones, que también permite programar, ¿no? Pero la idea es que las personas adquieran las competencias necesarias para utilizar cualquier otra herramienta, ¿no? Ese es un poco el objetivo del programa. Entonces, independientemente de la herramienta que pueda utilizar después, los conceptos que va a adquirir acá le va a poder ayudar luego a desarrollar o aplicar estos conceptos en cualquier otra herramienta. Podría ser R o cualquier otro lenguaje que vaya a surgir luego que pueda ser el más apropiado, digamos, para una aplicación financiera, ¿no? Pues como les decía, hay un balance entre lo que son la parte conceptual de la informática y lo que es, o de la programación en particular, y lo que son las finanzas, ¿no? Entonces, este primer curso de introducción a la programación con Python les va a dar esa base conceptual para programar computadoras, ¿no? Y luego tenemos, digamos, los cursos financieros que buscan cubrir lo que son 2 decisiones importantes, yo creo que en finanzas uno tiene que, o que uno normalmente va a tomar, ¿no? Las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Las decisiones de inversión que tienen que ver qué activos va a adquirir una empresa, qué proyectos va a desarrollar. Si uno, digamos, eso lo ve en términos de estados financieros en el balance, normalmente en la parte izquierda de los activos, las decisiones de inversión tienen que ver con qué activos va a adquirir la empresa para desarrollar sus actividades económicas, ¿no? Entonces, este curso de evaluación económica de las inversiones le va a dar esas herramientas para hacer ese tipo, o enfocar ese tipo de decisiones, ¿no? Y las decisiones de financiamiento van a estar en este segundo curso, ¿no? La evaluación financiera y el financiamiento de largo plazo, ¿no? Esto más bien tiene que ver, una vez que uno ha enfocado la decisión de inversión y ha definido qué activos se requiere adquirir la empresa o qué proyectos va a desarrollar, entonces luego uno tiene que pensar cómo los va a financiar, ¿no? Entonces, en este curso se enfocan esas decisiones, y tanto a nivel de lo que son las finanzas corporativas, es decir, cuando las empresas financian sus proyectos o financian la adquisición de activos a través digamos, de un empaquetamiento de todos estos proyectos, o también con técnicas como el Project Finance, que tienen que ver, digamos, con cómo se financian algunos proyectos de gran envergadura, solamente con los mismos flujos que el proyecto vaya a generar
en el tiempo, ¿no? Entonces, este segundo, digamos, bloque de evaluación, que como les decía, está orientado a proyectos de gran envergadura, por ejemplo, es el que se desarrolla cuando el Estado promueve inversión en infraestructura, ¿no? Y bueno, acá en la parte derecha tenemos dos cursos que, según uno, adquiriendo las competencias básicas de programación y la parte financiera, digamos, enfocándola en estos dos tipos de decisiones importantes, lo que vamos a hacer es luego aplicar de manera conjunta en un curso donde a través del uso de Python se exploren diferentes aplicaciones financieras, ¿no? O sea, el primer curso lo que busca es, digamos, que uno se introduzca en el mundo de la programación de las computadoras. En el segundo curso, lo que ya uno va a buscar es hacer uso intensivo de estas herramientas en aplicaciones específicas de las finanzas, ¿no? Y finalmente, un último curso de modelamiento financiero con Excel, donde uno va a buscar aplicar ya todas las técnicas, ya haciendo uso de Excel y la programación de macros y de Visual Basic, ¿no? Y un poco que ya les he dado algo del detalle de los cursos. Entonces, como les decía, el curso inicial de programación en Python busca darles las herramientas básicas que todo programador requiere. Esto implica entender, por ejemplo, cómo una computadora almacena la información, cómo se estructura la información a través de bits, bytes, y luego hacer, digamos, el recorrido a una serie de estructuras que todo el lenguaje de programación tiene, ¿no? Las estructuras secuenciales, las estructuras repetitivas, los bucles, y luego ya, digamos, aplicar eso a partir de Python, ¿no? Conocer algunas de las estructuras que tiene Python, algunas de las librerías que puede usar para, digamos, hacer este desarrollo, ¿no? En el curso de evaluación económica de las inversiones, como les había dicho, básicamente es ver todo el proceso de decisión de inversión y como lo había resumido, esto implica qué activos reales adquiere una empresa y eso implica proyectar flujos de caja, dimensionar el riesgo asociado a esos flujos de caja que tiene que ver, como Jan bien explicaba, con la naturaleza de la empresa, con la forma en que se financia la empresa y también con la actividad que desarrolla la empresa, ¿no? Entonces, ese curso está orientado a eso. En el segundo curso, digamos, donde hay un uso intensivo de programación, como les decía, es de aplicaciones financieras con Python, ahí ya vamos a entrar a algunos problemas típicos de las finanzas y cómo enfocarlos a través de Python, ¿no? Temas como la modelación de portafolios, la optimización de portafolios, el cálculo del costo de capital, justo en relación a la pregunta que había, cómo hacerlo a través de Python. Después hacer modelación de diferentes instrumentos que uno requiere valorizar en las finanzas, como los bonos o los derivados financieros, a partir de programas o algoritmos, ¿no? Y también desarrollar simulaciones tipo Monte Carlo para diferentes aplicaciones financieras, ¿no? Y el curso de modelamiento financiero avanzado con Excel y Visual Basic es un poco un curso que trata de consolidar los aspectos financieros y de programación que se aprende en los cursos previos con algunas aplicaciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, el análisis de sensibilidad de escenarios, cómo modelar en Excel y hacer el uso de Visual Basic para automatizar los modelos. También en el lado financiero, ir a un análisis un poco más detallado de las diferentes formas en que uno evalúa o valoriza activos en finanzas, ¿no? Hay diferentes metodologías que uno utiliza para hacer la valoración o la evaluación de proyectos. También ver los aspectos tributarios que son importantes en la evaluación de los proyectos, cuál es el efecto digamos, de los impuestos y en la evaluación. Luego vamos a ver también cómo una empresa puede optimizar su estructura de financiamiento a partir de un modelo sistematizado. Y también ver, al igual que en el otro curso se veía simulaciones de Monte Carlo en Python para aplicaciones financieras, hacer lo mismo en Excel, ¿no? Y bueno, el segundo curso de finanzas, como les había dicho, que es el de evaluación de financiamiento y decisiones de financiamiento a largo plazo,
va a entrar un poco más al detalle del cálculo del costo de capital y la estructura, cómo influye la estructura de financiamiento en el cálculo del costo de capital para una empresa o un negocio. Ver un poco al detalle cómo se modela el nivel de endeudamiento que puede tener un proyecto o una empresa y utilizar herramientas sistematizadas que puedan llevar, digamos, a un gerente financiero a determinar cuál es la mejor estructura de financiamiento que puede tener para una empresa. Y bueno, también se hace en este curso una introducción a lo que es la valoración de empresas, ¿no? Entonces, como les decía, hemos querido diseñar un programa que haga un balance apropiado, que les dé todas las herramientas necesarias que nos brinda la programación, la algorítmica, con el fin de desarrollar modelos para solucionar problemas financieros, ¿no? Tanto la informática como las finanzas se basan en el uso de modelos, ¿no? Un modelo no es otra cosa que una manera simplificada de representar la realidad. Entonces, yo creo que la informática y las finanzas, a partir de la programación, pueden llegar a una manera de enfocar los problemas que nos permite desarrollar como precisamente esto que trata de capturar el título del programa, ¿no? Una forma computacional, una forma de pensar en cómo se diseña la solución a un problema a partir de la forma en que una computadora se programa, ¿no? Bueno, entonces, solo para terminar, quisiera animarlos a que participen del programa. Este programa empieza en enero del próximo año, más o menos a finales de enero. Tengo entendido que les van a repartir un brochure con bastante información del programa, un poco para darles una idea de los profesores. En el programa va a participar el profesor Sergio Bravo, que es un especialista en finanzas con bastante trayectoria en temas de financiamiento de infraestructura. También el profesor Enrique Santa Cruz, que también tiene bastante experiencia en consultoría financiera. Mi persona y el profesor Jan Blas, que tiene también mucha experiencia en finanzas, especialmente en finanzas en empresas financieras, como en la presentación que se realizó, él viene de la banca y eso también le genera digamos, un mix bastante interesante. También está el profesor Héctor Ugarte, que es más bien él viene del lado de la programación de computadoras. Entonces es un balance bastante interesante el que hemos querido darle en este programa, tanto por la experiencia de las personas que van a hacerse cargo de los cursos, por la estructura que se está planteando en los cursos. Entonces, bueno, muchas gracias y si tienen alguna consulta, con todo gusto. Muchísimas gracias, profe Edwin. Creo que ya han podido tener mayor información y les invitamos a todos. De hecho, les voy a pasar por aquí el link directamente para que puedan ingresar a la página informativa del diploma. Y bueno, también agradecer su participación a todos para que puedan completar su asistencia y tener una constancia de participación de esta conferencia. También les adjunto un link para que puedan registrar su asistencia. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes. Cualquier cosa, igual pueden escribirnos ahí y espero que tengan una buena noche. Muchas gracias también a los ponentes. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Pronto.